Así que vamos ahorita sí ya. Ok, ahí está. Muy bien. Vamos a recordar lo que hemos estudiado, hermanos. Estamos casi por terminar. Este es el penúltimo mensaje y ya en el culto divino habremos de terminar. Dijimos que la esencia de la mayordomía, ¿cuál es? A muchos como que no nos gusta la palabra mayordomía porque cuando escuchamos de mayordomía piensan que nos van a hablar siempre de dinero, de las ofrendas, del diezmo, y es parte de la mayordomía. Pero hermanos, la esencia de la mayordomía es permitir que Cristo Jesús sea el Señor de mi vida. Y cuando nosotros permitimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, entonces nosotros nos vamos a entregar plenamente al Señor y todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos, entonces lo vamos a emplear para el servicio de nuestro Dios. Y no habrá necesidad que nos digan, cuida tu cuerpo, aliméntate bien, da el diezmo, da la ofrenda. No habrá necesidad de eso, porque el Señor de mi vida será Cristo Jesús y mi vida estará siendo guiada por el poder del Espíritu Santo. Ya hablamos de los 4 aspectos que componen la mayordomía. ¿Cuáles son esos 4 aspectos que componen la mayordomía? Díganme uno. Tiempo, talentos, ¿qué más? Tesoros, dinero, riquezas, ¿y qué más? Comprende salud, alimentación y cuerpo. Entonces, tiempo, talentos, dinero y cuerpo. Esos son los 4 aspectos que comprende la mayordomía. Ahí es donde nosotros, y eso está en todo, y es ahí donde nosotros vamos a administrar, donde nosotros vamos a ponernos en las manos del Señor para ser buenos y fieles mayordomos de nuestro Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. ¿Qué dijo Nabucodonosor cuando andaba por ahí en lo alto de su casa, su palacio, y entonces estaba viendo panorámicamente? ¿Y qué fue lo que dijo? Como Nabucodonosor se ensalza porque dice, todo esto yo lo he construido. Se estaba dando el crédito con mi fuerza, con mi riqueza, con mi poder. ¿Y cómo terminó Nabucodonosor después de eso? Terminó como buey. Sí, literal. Comía pasto como buey, como bestia. Entonces el Señor le dio una dosis de humildad. Y saben, hermanos, cuando Nabucodonosor volvió a entrar en razón, cuando él se dio cuenta que necesitaba ser humilde ante el único poderoso, que es nuestro Dios. Solamente ahí. Déjenme. Es que traigo al revés el micrófono. Entonces, cuando Nabucodonosor reconoció que el único Dios verdadero es el único que es poderoso, entonces volvió en sí. Ahora, el Señor le entrega todo a Adán y a Eva, todo lo que había creado. Pero antes dejen de decir esto.
lo siguiente, hermanos. El pueblo que el Señor escogió era un pueblo grande. El pueblo judío, el pueblo de Israel, era un pueblo grande. Sí, dice tú eras el más pequeño de todos los más pequeños, insignificante. Pero el Señor lo tomó. Y cuando el Señor lo tomó, hermanos, entonces ese pueblo se hizo grande, porque el Señor lo tomó. Pero no tenían entonces ellos de qué creerse. De igual manera, Adán y Eva, ellos no, todo el Señor se los entregó. Ellos no hicieron nada. Todo el Señor se los entregó. El Señor les dice, noten lo que dice el Señor en su palabra: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, hermanos, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el poderoso? Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente, fíjense bien, hermanos, y puso allí al hombre que había formado. Colocó un río para regar el jardín, el cual se dividía en 4 brazos, y a la orilla de estos ríos, noten lo que había oro, bedelio y piedras de ónice. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han visto o en alguna ocasión vieron por la televisión, en los Estados Unidos, el siglo pasado, en los ríos buscaban oro, y ahí andaba la gente con su coladera, buscando oro, es decir, la gente, hermanos, por alguna razón, el ser humano siempre ha tenido esa tendencia de buscar riquezas, y el Señor nos ha rodeado de riquezas naturales, pero también nos ha dado capacidades para que nosotros podamos hacer riquezas. El Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado ingenio, nos ha dado habilidades para que nosotros podamos convertir las oportunidades que tenemos, pues, en riquezas, es decir, en dinero, que nos va a ayudar a nosotros a sustentarnos. Actualmente son pocas las personas que son millonarias, ¿verdad? Aquí en México por lo menos tenemos uno. ¿Sí lo conocen? ¿Quién es? Carlos Slim. Es millonario, tiene mucho dinero. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, ¿cuántos pobres encontramos en la Biblia del pueblo de Dios? Por ejemplo, Abraham, ¿era pobre o era rico? Era riquísimo. Era riquísimo, y el Señor le dijo: tú eres dueño de todo lo que alcance a ver tu vista. Tenía ganado, tenía sirvientes. Job, ¿era pobre? Era riquísimo. No había nadie como Job. Nadie como Job. Y además, hermanos, Job era respetado. Es decir, todo el linaje del pueblo de Dios, hermanos, eran ricos. Y cuando
el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando fueron liberados del yugo egipcio, el Señor les dijo que pidieran al pueblo egipcio riquezas, y miren lo que dice la Biblia: e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos les dieron cuánto pedían, así despojaron a los egipcios. Esto quiere decir, hermanos, que ellos recibieron bastante. ¿Qué es lo que había pasado antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, hermanos? ¿Cuál fue la última plaga que azotó al pueblo de Egipto? La muerte de los primogénitos. Así que los egipcios estaban urgidos de que se fueran los israelitas, porque de otra forma ellos habrían de desaparecer. Y entonces cuando el pueblo les pide, ellos les dieron con gusto y les dieron bastante y se fueron. Ya instalados en la tierra donde ellos iban a ir, hermanos, dice la Biblia menciona una característica importante de Canaán, ¿se acuerdan? Dice, la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa eso, hermanos? Porque miren lo que les esperaba, literal, lo que les esperaba era una tierra maravillosa. Cuando la Biblia dice que fluye leche y miel, es que era una tierra sumamente fértil. Y cuando ustedes lo estudian en la historia, se van a dar cuenta que esa parte de Mesopotamia, media luna de Mesopotamia, ha sido la zona más fértil. ¿Qué fue lo que encontraron los espías, los 12 espías que fueron? ¿Qué fue lo que encontraron ahí? De frutas. Dice que encontraron uvas, y que un racimo de uvas lo venían cargando que entre 2 personas, porque estaban grandes y estaban pesadas, eran enormes, era maravilloso el fruto. Así que imagínense, nada más estamos hablando de las uvas. La tierra la tierra prometida que el Señor les iba a dar, era una tierra maravillosa. Y entonces, hermanos, el Señor les dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. El Señor les habría de entregar esa tierra, pero ellos debían estar conscientes que era por la bendición de Dios, por el poder de Dios, que ellos iban a enriquecerse. Ahora, quiero mencionarles todo lo que ellos pudieron juntar cuando salieron, es decir, cuando dieron la ofrenda para la construcción del templo. Fíjense bien, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, narra que dieron para la construcción del templo 170 toneladas de oro, 84 kilos en dracmas, 340 toneladas de plata, 3.400 toneladas entre bronce y hierro, y muchas piedras preciosas. Con razón David dijo: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza
y poder a todos. Así que, hermanos, esa fue la ofrenda que el pueblo de Dios entregó para la construcción del templo. Ya les platiqué el sábado, ¿verdad? Parece que fue el sábado que dijimos que allá en Montemorelos, cuando se tenían los planes de construir el templo que ahora usan, de paso tenían su maqueta ahí, a un ladito. Y entonces nosotros pasábamos, cada sábado pasábamos a depositar nuestra ofrenda para la construcción del templo. Pero nosotros dábamos, hermanos, de lo que el Señor nos daba, de la bendición que el Señor nos daba. Dios envía sus bendiciones, hermanos, a todos, a los buenos, a los malos. El Señor hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, dependiendo de cómo nosotros aprovechemos las oportunidades, será el cúmulo de bendiciones que nosotros vamos a ver. Dios nos da la capacidad, hermanos, para hacer las riquezas. Fíjense bien, Dios da poder para generar riquezas. La palabra poder se refiere al fortalecimiento integral del ser humano, que incluye la fuerza, fortaleza mental, es decir, la determinación para aguantar un trabajo de manera mental intenso. Pregunto yo, ¿cuál trabajo es más cansado, el físico o el mental? ¿Cuál es? Los dos son cansados, pero uno es más cansado que el otro. El trabajo mental es el más pesado, es el más cansado. El trabajo físico, usted puede trabajar como burro todo el día. Perdón por los burros. Es nomás para enfatizar. Usted puede trabajar todo el día, pero cuando llega la noche, usted se acuesta y no sabe nada. Y duerme y descansa. Pero para descansar, hermanos, mentalmente, ese es otro asunto. Eso no es tan fácil. Por eso hay mucha gente que no aguanta. Hay mucha gente que se desquicia. Hay mucha gente que se suicida porque la presión mental, del trabajo mental, estar pensando en cómo va a sacar su trabajo adelante, ese es otro asunto. Ahora, no es pecado ganar dinero. No es pecado, hermanos, nosotros trabajar para ganar dinero. No es pecado ser rico. El Señor dijo en su palabra, así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Entonces, el pueblo, hermanos, no tenía ninguna necesidad de que hubiera pobres en su territorio, entre ellos, porque el Señor les estaba entregando una tierra sumamente rica en todos los aspectos, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, escuchen bien, pero tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Hermanos, el Señor en su palabra dice, puedes prestarle a alguien, pero no pidas prestado. Porque la bendición que te voy a dar es grande, es abundante, no vas a tener necesidad de nada. Sin embargo, hermanos, el ser humano, el pueblo de Dios, tenía que poner su parte. Y si no ponía su parte, hermanos, por mucha riqueza que tuviera ahí enfrente, iba a vivir en la desgracia. ¿Cómo manejabas el Señor, hermanos, la pobreza?
¿Cómo se maneja la pobreza en la Biblia? ¿Cómo manejaba la pobreza el Señor en su pueblo? Fíjense lo que dice Proverbios, por eso estoy mencionando esto. Dice, la mano negligente empobrece. Por mucha riqueza que tuvieran ahí, por muy buena tierra fértil que tuvieran ahí, pero si no sembraban, si no plantaban, ¿qué iban a tener? No iban a tener nada. Entonces, había gente así, y sin embargo el Señor establecía un plan. Fíjense bien, si tu hermano empobrece, ¿qué es lo que hay que hacer? No, pues que se aguante, se lo merece, porque no trabaja, porque no ha aprovechado las oportunidades. ¿Eso tenía que hacer? No, tenían que ayudar. Si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura. ¿Saben qué es usura? No le vas a cobrar intereses. Es decir, se lo vas a prestar. Pero en realidad, hermanos, lo que el Señor estaba diciendo es, si viene tu hermano y te pide dinero, dáselo, préstaselo. En realidad estaba diciendo el Señor que se lo regala porque cabía la posibilidad de que no se lo fuera a pagar. Ahora, aquellos que se dejaban guiar y dirigir por el Señor habían caído en esa situación de pobreza porque ellos no habían aprovechado las oportunidades en su momento. Pero cuando ellos ya recapacitaban y entonces iban y pedían dinero para ellos poder emprender su empresa, sus trabajos, entonces los que aprovechaban esa oportunidad, hermanos, sí venían y regresaban el dinero. Pues el Señor dice, no le vas a dar tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Es decir, así como el Señor te ha bendecido a ti, entonces tú tienes que ser una bendición para los demás. No importa que no se la merezcan. Hermanos, ¿nosotros merecemos la salvación? No, ¿verdad? Ninguno merecemos la salvación. Pero el Señor nos las da. Y no la merecemos. De la misma manera, cuando nosotros hemos recibido de gracia, entonces nosotros estaremos dispuestos también a dar de gracia. Es decir, la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos, nunca lo vamos a merecer. Es un regalo inmerecido, pero el Señor nos los da. Las riquezas proceden de Dios, por lo tanto, ¿son buenas o son malas? ¿Son buenas? ¿Proceden de Dios? Ah, pero usted me va a decir, pero si las riquezas vienen de corrupción, ¿son buenas o son malas? Dice la hermana, son malas. Bueno, yo diría, las riquezas son buenas, el malo es ese que está haciendo trampa. Porque los recursos son de Dios. Y nosotros lo utilizamos. No es pecado tener riquezas porque ellas provienen de Dios. Dios ha dado poder a todos para generar las riquezas. Sin embargo, no todos usamos esa facultad con la que Dios nos dotó. Hermanos, cuando decimos riquezas, quiere decir que nosotros vamos a poder generar recursos. No estamos pensando en que nos vamos a volver millonarios como Carlos Slim o como ese, aquí se lo voy a decir bajito,
se me fue el nombre, ese colaborador de Trump, es el segundo hombre más rico de los Estados Unidos. Ese hombre es malo, porque está siendo un instrumento de Satanás. Y cuando Trump lo presentó, él hizo el saludo nazi. Y ustedes deben de saber que todo lo que proviene de los nazis es malo, porque se levantaron contra los judíos sin ninguna razón y masacraron a los judíos. Y no solamente los masacraron, sino que los sometieron a campos de concentración donde rebajaron hasta lo más mínimo la dignidad del ser humano. No respetaron la dignidad del ser humano y los trataron peor que animales. La gente, cuando tiene poder, las riquezas son buenas, pero cuando la gente tiene poder, hermanos, o lo usa para alabar el nombre de Dios, o lo usa para el mal. Es decir, corremos ese riesgo. Algunas razones por las que no usamos ese poder de hacer riqueza son las siguientes, fíjense bien. La cultura del ocio, y de eso está plagado actualmente. La holgazanería, la dependencia financiera. Los hijos dependen de los padres y hasta les exigen. Y si necesitan un celular o una computadora, no quieren cualquier celular o cualquier computadora, quieren de las mejores. La cultura que hay que ser empleado, tener un trabajo que nos asegure el salario. Es decir, no está mal tener un trabajo, un empleo, pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Dicen algunos, el patrón hace como que me paga y yo hago ¿qué? Como que trabajo. Pero a veces no es tan bueno estar trabajando para el patrón y estar enriqueciendo al patrón. Hay una vecinita que a nosotros nos dio mucho gusto que puso su negocio, pero ella muchos años estuvo trabajando para los patrones y enriquecía a los patrones y los patrones ni le agradecían nada. Ahora ella puso su negocio igual también y gracias al Señor le está yendo muy bien, pero ya no está enriqueciendo a gente abusiva, gente sinvergüenza. Ahora está trabajando para ella y está viendo los resultados de su trabajo. El miedo de emprender porque implica un riesgo. Ay, yo quisiera hacer esto, pero ¿qué tal si me va mal? Bueno, es que todo tiene un riesgo. En una ocasión yo sugerí comprar, ahí donde trabajo, una fotocopiadora. ¿Y saben lo que dijo una compañera? Dice, no, porque se va a descomponer. Entonces se descompone. Finalmente todo por servir se acaba. Pero mientras tanto, su tiempo de utilidad será de bendición. Y así hay gente, hermanos, que no se arriesga a nada porque tiene miedo que le vaya mal. El miedo de perder lo que se invierte. Bueno, es que siempre hay riesgos. Una mala interpretación de Timoteo. Está hablando de que las riquezas no son malas, pero a veces no nos arriesgamos a buscar algo por esas razones. Por ejemplo, Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males, hermanos? El amor al dinero. ¿El dinero es malo, dice la Biblia?
No, dice lo malo es el amor al dinero, que el dinero ocupe el lugar de Dios. Entonces, porque fíjense bien, hermanos, miren bien, sin raíces no podemos vivir. Sin raíces no podemos vivir. ¿Saben por qué cayó? ¿Saben por qué cayó ahí se me fue la Unión Soviética? ¿Saben por qué cayó? Porque le quitaron el sostén económico. Quítenle el sostén económico a quien sea, ya sea país, persona, familia. Quítenle el poder, el sostén económico. Es decir, sin raíces no puede vivir. No podemos vivir sin dinero. Tenemos que tener dinero. Y el Señor nos ha dado la oportunidad y la capacidad de poder tener los recursos. Las riquezas, decíamos hace un momento, pueden ser una trampa. Procura que no te seduzcan las riquezas por los que quieren enriquecerse, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia necia y dañosa que hunde a los hombres en la destrucción y la perdición. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. ¿Qué cosa es ser altivo? Creído, porque ya tiene dinero y a todo el mundo lo mira hacia abajo y que no se quieren ni rozar con la chusma. Esos son los altivos, creídos porque tienen dinero. La esperanza, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, Abraham era riquísimo, ¿sí o no? Sí. Y cuando Abraham vio que venían esos tres personajes allá a lo lejos, porque quiero decirles, hermanos, que Abraham siempre se sentaba a la puerta de su casa, de su carpa, para ver, esto lo hacía con toda la intención, para ver si venía algún extranjero y entonces invitarlo a su casa, a comer en su casa, a posar en su casa. Y Abraham tenía mucho dinero. Díganme ustedes si alguna vez Carlos el Cid nos está esperando ahí para invitarlos a pasar a su casa. Díganme. No. No lo ha hecho y nunca lo va a hacer. ¿Cuál es el propósito de las riquezas? Probar nuestra lealtad. El diezmo de la tierra, tanto de las simientes de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Número 2, adorar y honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas, lo que decíamos el sábado y lo que vamos a hacer mañana aquí. Aquí vamos a pasar a depositar nuestros diezmos y ofrendas como un acto de adoración. Por ahí la hermana también me preguntaba déjenme decirles esto, hermanos, de los pactos. Usted puede hacer un pacto con el Señor, ya sea escrito o directamente con el Señor, porque este asunto es de usted con el Señor. Este es un pacto y nadie tiene que andarles sabiendo qué hizo, cuál fue el pacto. No, hermanos, a nadie le interesa más que a usted con Dios. Y mañana, y el culto divino, los que quieran hacer un pacto por escrito pueden hacerlo. Y los que quieran hacer un pacto directo con el Señor, pueden hacerlo. La Biblia dice, hermanos, que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. ¿Quiere decir esto que hablaba así cara a cara como estoy viendo a mi esposa? No.
Porque muchos dicen ahí, es que el único que ha visto al Señor es Moisés. No, la Biblia lo dice aquí, que no era así. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Moisés hablaba cara a cara, no dice Moisés, sino que dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Porque el Señor sí puede ver a Moisés, pero Moisés no puede ver al Señor. Y cuando la Biblia dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, quiere decir que Moisés, escuchen bien, hablaba directamente con el Señor sin intercesión, sin mediador, directamente. Dice número 789, me parece que número 789, dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo y hablaba con el Señor, dice que la voz del Señor salía del lugar santísimo y Moisés la escuchaba. Y cuando yo tenga profeta aquí en la tierra, le dice el Señor a Moisés, entonces me voy a comunicar con él a través de sueños, visiones y todo eso. Pero contigo me voy a comunicar directamente. Entonces, debemos adorar al Señor y hacer un pacto con el Señor. Sí, claro que sí. Al entrar en la casa, dice, noten bien lo que les decía yo el sábado, al entrar en la casa vieron al niño con María, refiriéndose a Jesús, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí está el acto de adoración. Ahí está el llegar al Señor. ¿Saben, hermanos, por qué? ¿Por qué el enemigo ha utilizado imágenes, estatuas, ídolos? Porque a nosotros como seres humanos nos gusta ver, nos gusta sentir. Y yo puedo imaginar, hermanos, cuando la gente va allí rumbo a la Basílica de Guadalupe, arrodillados o caminando, sufriendo, y cuando ellos llegan y entran y ven, nunca he estado ahí, pero estoy imaginando, y ven ahí una estatua de Cristo Jesús, crucificado, sufriendo, ¿siente o no el corazón? Claro que siente. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprovechar la oportunidad. ¿Cuándo vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas como un acto de adoración? Que vamos, como los sabios de Oriente, los reyes magos, como se conocen, que llegaron y se inclinaron ante el Señor, lo adoraron, porque ante Él sí se podían inclinar. Ante Él sí lo podían adorar porque es Dios, y se inclinaron y lo adoraron. No pasa nada, hermanos. No estamos cometiendo pecados si nosotros llegamos y depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nos arrodillamos y clamamos al Señor, porque estamos adorando al único Dios verdadero. Pero hay que vivir eso, hermanos. Hay que experimentarlo eso. También debemos contribuir a la edificación de los templos. Acuérdense que la casa del Señor debiera ser lo más maravilloso que haya. Las riquezas también el Señor nos ha dado para ayudar a los pobres. Alarga tu mano al pobre. Saben que cuando hacemos el presupuesto, hermanos, apartamos un 1% para pobres. ¿Y cuándo vamos a usar eso? A veces llegan a la casa a pedir dinero, ¿verdad? Entonces, ya nosotros tenemos ahí apartadito un 1% de nuestras entradas. Y cuando llegan, entonces le damos lo poquito o lo mucho que podamos darle. Pero estamos pensando en ellos. Alarga tu mano al pobre, extiende tu mano al menesteroso. Las riquezas también el Señor nos los ha dado, los recursos para satisfacer las necesidades de la familia, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y hermanos, esto es terrible. ¿Cómo puede haber miembros de la iglesia adventista que no le den ni 5 centavos a sus hijos? Eso es terrible. Digo, puedes tener problemas con la esposa, pero los hijos son los hijos. Y nunca debiéramos dejarlos desamparados. Pero sucede dentro de la iglesia también. Sucede, hermanos. Para invertir las riquezas también, hermanos, para invertirlos y generar más dinero. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Y esto es literal, hermanos. Las riquezas también, hermanos, son para gozar el fruto del trabajo. No todo el tiempo es trabajo, trabajo y trabajo y estar guardando y guardando. De vez en cuando, hermanos, hay que disfrutar. Porque cuando nosotros nos morimos, ¿cuánto nos llevamos? Pues si acaso lo que ya llevamos puesto, ¿verdad? Pero no es nada, porque no lo vamos a disfrutar. El muerto nada sabe. Para recordarnos que somos mayordomos y que Jesús viene pronto a pedir cuentas de nuestra fidelidad. Por eso el Señor nos ha dado eso. Porque el Señor no quiere que nosotros andemos mendigando. Dice el rey David: joven fui, ¿qué cosa? Y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ¿qué cosa? Que mendigue pan. Y la palabra de Dios se cumple, hermanos. Como hemos estudiado, Dios nos ha dado poder para generar recursos económicos. Dios mismo nos ha provisto de sus bendiciones para generar recursos. También hemos estudiado, hermanos, que estamos a prueba en esta vida. El sábado y el diezmo constituyen la prueba de lealtad al Señor. Vamos a ponernos en esta noche nuevamente en las manos del Señor, porque ¿quién es capaz, hermanos, de cumplir la voluntad de Dios si no se toma de la mano del Señor? Vamos a colocarnos de pie para orar. Bendito Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por las grandes oportunidades que nos das. Porque, Señor, tú no nos has desamparado. Y porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Te rogamos, querido Padre, que nos tomes en tus manos para poder constituirnos en mayordomos fieles, para poder hacer tu voluntad, Señor, que has establecido en tu palabra, para poder ser bendición para tu iglesia, para nuestra familia, para las personas que nos rodean, para la comunidad, Señor, y como iglesia adventista podamos brillar y atraer a muchos a los pies de Cristo Jesús. Señor, gracias por ser maravilloso con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.